Estos son los mejores puntos de liquidez para operar y te voy a enseñar a usarlos todos. Conocer esto me llevó a tener trades de este estilo, ahora hacer trades de esta manera, y no por casualidad, sino por entender cómo realmente se mueve el gráfico. Estos POIs o puntos de interés se dividen en tres grandes grupos y siguen un orden de ejecución para que funcionen correctamente. Así que vamos a ver 5 POIs de entrada, 5 POIs de dirección y 5 POIs de objetivos. Bien, en cualquier estrategia o sistema de trading, lo que garantiza el 70% del éxito de la operación es la dirección del precio. Nuestro primer punto es el Liquidity Sweep, que no es otra cosa que barrido de liquidez. Bien, un barrido de liquidez es lo siguiente. Tú vas a tener siempre en el gráfico un máximo y un mínimo. Puede ser absoluto, puede ser relativo, puede estar cercano, puede estar lejano, pero siempre el gráfico se compone de máximos y mínimos. Un Liquidity Sweep ocurre cuando el precio toma un mínimo y luego cierra dentro de esa zona. Igualmente toma un máximo y luego cierra dentro de esta zona. El Liquidity Sweep es muy bueno porque cuando ocurre lo que hace el precio es cambiar de dirección en la mayoría de los casos. Es decir, el Liquidity Sweep no es otra cosa que lo que nosotros conocemos vulgarmente como soportes y resistencias. Lo que pasa es que a nosotros nos han enseñado que el precio llega al soporte y rebota, pero en realidad el precio lo que hace es tomar la liquidez que está debajo del soporte y luego darse la vuelta. Es un proceso que repite constantemente. ¿Qué es lo que ocurre aquí? El precio toma el soporte pero lo hace con una mecha y cierra por dentro. Luego acá toma el soporte con fuerza, pero luego tenemos una vela que cambia la estructura hacia adentro. Y en ambos casos tenemos una dirección alcista que luego podremos aprovechar con otros movimientos. Y claro, pudiésemos pensar que aquí debería ocurrir lo mismo, pero el precio lo que hace es barre la liquidez por completo, pero sigue subiendo. Esto es porque para determinar si la dirección del precio va a cambiar o no, necesitamos el segundo punto, el Market Structure Shift, es decir, cambio de estructura. El precio, antes de hacer un Liquidity Sweep, como lo hace acá, va haciendo máximos y mínimos consecuentes. El cambio de estructura se produce cuando el precio cierra por encima del punto estructural más alto anteriormente. Por lo tanto, el precio va a tender a regresar a esa zona para continuar la tendencia. Eso es exactamente lo que tenemos acá. Fíjense que el precio no solamente hace un Liquidity Sweep, un barrido de liquidez, sino que esta vela que está acá rompe esta estructura, confirmando el cambio de dirección. Pero claro, aquí también pudiésemos pensar que estos cambios de estructura son aleatorios o que nos cuesta identificar cuándo realmente se va a producir. Entonces, el tercer punto de liquidez que nos va a ayudar a finiquitar todo esto son los máximos y mínimos pre-sesión. Hay tres sesiones principales en un gráfico de trading, que es esta franja blanca, que es la sesión de Tokio, la franja amarilla, que es la sesión de Londres, y la franja azul, que es la sesión de Nueva York. Claro, yo la tengo marcada muy poquito tiempo porque yo opero hasta las 11 de la mañana. Pero básicamente el precio lo que va a hacer es lo siguiente. Él siempre va a ir en orden y si quieren lo podemos colocar en modo reproducción. En la sesión de Tokio, como el mercado principal americano, que es el más fuerte, está cerrado, el precio lo que hace generalmente es acumular. Luego, en la sesión de Londres, el precio toma uno de esos puntos de liquidez y luego lo que hace es ir a tomar el punto de liquidez contrario para rellenar, o mejor dicho, barrer todos esos puntos de liquidez pendientes. Y luego comienza la expansión que generalmente ocurre en la sesión de Londres. Ahora bien, una vez que comienza la sesión de Nueva York, también va a ir a buscar tanto los mínimos como los máximos de la sesión de Londres. No tiene por qué tomarlos todos, pero todo lo que esté cerca va a ser zonas de interés. Fíjense que aquí el precio, estando por debajo, viene a esta zona y luego más adelante viene a buscar el mínimo que deja antes de la sesión de Nueva York. Entonces siguen un orden de jerarquía. Londres liquida Tokio, Nueva York liquida Londres y así sucesivamente. Pero claro, hay demasiados máximos, hay demasiados mínimos. ¿Cómo hacemos para saber cuáles son los realmente importantes? Utilizando los últimos dos puntos de liquidez de dirección. Liquidez absoluta y liquidez relativa. Estos conceptos se aplican exactamente igual para cualquier temporalidad. Bien, vamos a suponer que tenemos una zona de mínimos importantes y una zona de máximos importantes. La liquidez absoluta es aquella que se origina luego de un liquidity sweep. ¿Por qué? Porque es donde nace un nuevo movimiento. Pero claro, para que este movimiento nazca,
tiene que empezar de aquí arriba, donde también debió existir un barrido de liquidez anterior. Entonces, los máximos y los mínimos donde nacen los movimientos principales son los que se conocen como liquidez absoluta, y los mínimos y máximos que están dentro de esos movimientos son los que se conocen como liquidez relativa. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Que cuando el precio toma liquidez absoluta, barre este tipo de liquidez, el precio tiende a darse la vuelta. En cambio, cuando el precio barre la liquidez relativa, simplemente tiene un pequeño retroceso para continuar. Y eso es exactamente lo que vemos, por ejemplo, acá el día de hoy. Tenemos este mínimo de acá. El precio lo que hace es barrerlo, y como es el mínimo de Londres, sabemos que es muy probable que en la sesión de Nueva York el precio comience a darse la vuelta en la dirección contraria, haciendo un movimiento de expansión, que claro, puede considerarse tan solamente un retroceso dentro de una tendencia, pero luego al mirarlo más de cerca o incluso operando en temporalidades más pequeñas, prácticamente nos encontramos una tendencia completa que podemos aprovechar. Y en este gráfico podemos ver todo lo que tiene que ver con esto de la liquidez absoluta y relativa. Fíjense que tenemos una tendencia que nos hace este barrido de liquidez. Luego cambia de estructura y aquí podemos identificar dos cosas. Primero, este es el máximo donde nace todo el movimiento principal. Por lo tanto, no es casualidad que cuando el precio traspasa este máximo en este punto de acá, luego tiene un cambio de estructura en la dirección contraria. Sin embargo, a pesar de que con estos patrones es muy fácil identificar la dirección del precio, encontrar la entrada correcta no es igual de fácil, porque a todos nos ha pasado la clásica de que el precio viene, nos toca el stop loss y luego se va a nuestro favor. Así que voy a enseñarte los points que uso personalmente para generar entre 500 y $1000 por cada operación ganada en mis cuentas fondeadas. El primer punto de interés, y creo que es uno de los más importantes, es el order block. Y aunque muchos aquí conocen qué es un order block, estoy casi seguro de que no saben cuál es su verdadero funcionamiento. Y todo el tiempo lo han estado usando como una zona reactiva. Pero básicamente, para resumirlo, antes de entrar en detalles, un order block es la última vela contraria antes de un movimiento fuerte. Por ejemplo, si tenemos esta fuerte caída acá, la última vela verde antes de la caída es el order block, es este, es donde nace el movimiento, es como una especie de liquidez absoluta. Entonces la teoría dice de que cuando se produce un order block, el precio va a tender a regresarse a este punto para luego reaccionar hacia abajo, y eso está muy bien, pero hay que tener algo en cuenta. Y es que los order blocks son sucesivos. Fíjense que aquí tenemos otro order block que también se rellena y el precio cae. Luego produce otro order block, se rellena y cae, y así sucesivamente. Porque básicamente los order blocks lo que hacen es formar la estructura del mercado. Pero lo que la gente no tiene en cuenta es que la mayoría de los order blocks dejan de ser válidos muy rápido. Por ejemplo, este es un order block y cuando el precio llega allí, es cierto que luego reacciona, pero primero barre absolutamente toda la liquidez que está por acá arriba. Entonces, si hubiésemos colocado una orden en este punto, nos hubiese tocado el stop loss. Y esta es una de las razones por las que yo no uso los order blocks. No porque no funcionen, sino que podemos encontrar mejores zonas de entrada que esperar a que el precio retroceda. Por lo siguiente, una vez que el precio toma liquidez absoluta, tal cual como lo hizo en este punto, fíjense que barrió esta liquidez de acá, que es donde nace este movimiento fuerte, el order block deja de ser válido. Entonces yo no podría colocar una orden en este punto porque el precio lo que va es a liquidarme lo que tengo por arriba, tal cual como lo hizo acá. En cambio, lo que muchas veces sí he utilizado, y de hecho es uno de los modelos de entrada de mi estrategia completa, es el order block en quiebre. Identificamos un order block, como puede ser este que está acá, que genera este movimiento fuerte, y espero a que el precio lo traspase hacia arriba. Y una vez que el precio lo traspase hacia arriba, va a tender a regresar hacia esta zona. Y allí sí pudiese yo colocar una operación. Sin embargo, esto lo que generalmente hace es que tenga que esperar demasiado para encontrar una entrada, más teniendo en cuenta de que yo opero solo entre las 10 y las 11. Por lo tanto, uno de los mejores puntos de reacción van a ser los imbalances, también conocidos como FVG, Fair Value Gap por sus siglas en inglés. Un imbalance es cuando tú tienes una sucesión de 3 velas consecutivas que generan un vacío entre sus mechas, es decir, la mecha de la primera vela nunca se toca en este espacio de tiempo con la tercera.
Por lo tanto, esto se convierte en un punto de interés para la acción del precio. Y generalmente estos imbalances suelen producirse en zonas cercanas a los order blocks. Por lo tanto, son una muy buena confluencia. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un imbalance, puedo esperar a que el precio retroceda hacia ese imbalance y a partir del imbalance puede que rellene el order block y sucesivamente va a tener el movimiento en la dirección contraria. Pero aquí mucha gente se confunde y por eso quiero enseñarte un patrón que puede ser bastante traicionero. Y es exactamente este mismo que estamos viendo acá, que se conoce como Judas Swing. ¿Por qué? Porque vemos que el precio viene en una tendencia alcista, luego te saca una liquidez en este punto de acá, te llega a un imbalance y te hace este movimiento fuerte que está acá y tú puedes pensar, bueno, esto es un cambio de estructura aquí, entonces el precio va a seguir subiendo. Pero en realidad esto se conoce como Judas Swing porque es un movimiento que te hace pensar que el precio va en una dirección, pero lo que quiere es barrer toda la liquidez para luego irse en la dirección contraria. ¿Cómo sabes tú identificar un Judas Swing? Bueno, antes de operar tú tienes que identificar la dirección del precio. Por ejemplo, para este día, al haber tomado toda la liquidez que tenemos de la sesión anterior, es muy posible que tengamos un movimiento bajista para buscar la liquidez que está en el lado contrario. Por lo tanto, no tiene sentido buscar una operación alcista cuando la mayoría de la liquidez está por debajo. Ahora, ¿cómo puedes tú estar seguro de que la operación que metas es correcta? Porque hay demasiados imbalances, hay muchos máximos y muchos mínimos. Bueno, actualmente estoy utilizando un modelo de entrada diferente, que es el Inverse Fair Value Gap, es decir, un imbalance inverso. Tú ves estos imbalances que están marcados acá, ¿verdad? Que son imbalances alcistas. Bueno, si yo me encuentro un movimiento fuerte que me tape por completo el imbalance, eso significa que ese imbalance no tiene fuerza. Por lo tanto, yo puedo intuir que el precio va a venir a buscar la liquidez que está por debajo. Y esto se confirma mucho más si el precio me deja un imbalance en la dirección que tengo a mi favor. ¿Qué es lo que hace allí el precio? Va directamente hacia abajo a buscar la liquidez. Y este segundo grupo de puntos de acción del precio son los que más utilizamos en nuestra formación avanzada. Nosotros no vendemos cursos de trading, te enseñamos todo de forma completamente gratuita, pero sí tenemos una metodología que te permite operar con menos de una hora de tiempo al día. Es un sistema desarrollado para operar los 3 escenarios de más alta probabilidad que se repiten todos los días. Podrás operar rápido, mejor y aumentar tu tasa de efectividad posiblemente hasta el doble. En mi página web que tienes en la descripción de este video tienes más información sobre esta metodología. Bien, ya sabes identificar la dirección del precio y cuáles son las zonas donde el gráfico va a reaccionar con mayor fuerza. Pero no queremos ser el típico trader que abre una operación, comienza a avanzar un poco y luego se regresa y te toca stop loss. Así que vamos a añadir la tercera parte de la ecuación que es la que hace la diferencia. Los objetivos, tanto para el stop loss como para el take profit. Número 1. Equal highs o equal lows, es decir, máximos y mínimos iguales. O también lo que nosotros conocemos en análisis técnico de toda la vida como doble techo o doble suelo. Que esto no son soportes y resistencias, en realidad son zonas donde los bancos te van a manipular. Por eso es que a nadie le funciona esto. Por ejemplo, vamos a suponer que tomamos nuestro modelo de entrada aquí porque nos encontramos un Inverse Fair Value Gap en este punto de acá. Y yo puedo abrir aquí mi operación. Ahora, ¿dónde voy a cerrar la operación? Bueno, vamos a colocar el stop loss por debajo del mínimo, aunque ya vamos a ver un poco mejor este tema del stop loss. Ahora, el take profit lo coloco que 1 a 1, 1 a 2, 1 a 3. Bueno, en realidad tenemos que fijarnos en lo siguiente. Si tenemos una zona como esta, en la que tenemos varios máximos iguales, tenemos 2 iguales, 3 iguales, incluso 4 iguales, significa que es una zona de mucha liquidez. Por lo tanto, es el punto más seguro para colocar el take profit. Vamos a ver qué hace el precio. El precio allí avanza y llega con rapidez al take profit. Sin embargo, esto nos genera otro inconveniente y es que nuestra relación riesgo-beneficio sería muy baja porque nos estamos protegiendo excesivamente con el stop loss. Pero si te fijas en lo siguiente, vamos a colocar esto acá en modo reproducción. Tenemos esta zona de imbalance que está por acá. Por lo tanto, cuando el precio avanza y llega al imbalance, esta sería la confluencia número 14, ¿qué es lo que hace? Rellena el imbalance que estaba aquí pendiente
y reacciona. Eso significa que por debajo de ese punto el precio no tiene más interés. De hecho, vuelve a rellenar un imbalance aquí pequeñito. ¿Lo ven? El precio rellena ese imbalance y luego reacciona hacia arriba. Por lo tanto, en lugar de colocar el stop loss por acá abajo, donde el precio no va a tener interés de ir nunca, podemos colocarlo por aquí. Y esto nos daría una relación riesgo-beneficio de 1 a 2 en nuestro trade, que es, digamos, como que el estándar. Fíjense que usamos el mismo movimiento, el mismo patrón, pero optimizando con las zonas de liquidez. Ahora, ¿cómo nosotros podemos saber si un imbalance va a reaccionar o no? Bueno, conociendo el concepto de no liquidable. Algo liquidable es cualquier cosa, cualquier patrón en el gráfico en el que el precio te puede hacer esto. Rellena y expande. ¿Cómo nosotros podemos identificar eso? Bueno, mira, todos los order blocks, como este que está acá, y todos los imbalances que estén acá sin mitigar, pero que hayan tomado ya liquidez absoluta, dejan de ser válidos para reacción. Eso quiere decir que una vez que el precio en este punto barre esta liquidez que está acá, e incluso el precio viene a tomar este imbalance bajista y luego rompe hacia abajo, dejando un imbalance alcista, dejando un imbalance bajista que está mucho más fresco, todas estas zonas quedan invalidadas. Y de hecho, ¿qué es lo que nos encontramos acá? Que el precio rellena con fuerza este imbalance anterior. ¿Ven? Nos hace un Inverse Fair Value Gap. Por lo tanto, suponiendo que abramos la operación en este punto, colocamos el stop loss ¿por dónde? Por encima de esta zona. Un stop loss pequeñito, porque no tenemos más interés por acá, porque el precio ya demostró, según la liquidez, que no tiene más interés en buscar estas zonas. Nuestro punto de liquidez inmediato más cercano es este, apenas nos da un 1 a 1. Pero si nos fijamos, ya el precio reaccionó a ese imbalance y lo mitigó. Luego volvió a mitigarlo. Ya no tiene interés en volverlo a mitigar. Entonces, nuestro siguiente punto sería este de acá, que completito nos da un 1 a 2. Sin embargo, como este imbalance ya fue rellenado también y vemos que toma la liquidez absoluta, ya el precio no tiene más interés de seguir subiendo e incluso podemos extender la relación riesgo-beneficio hasta el mínimo de este día. Es cierto que es una operación exageradamente larga, pero es la dirección que va a terminar buscando el precio con el paso del tiempo. Y para los últimos dos patrones en realidad tenemos una combinación, porque la mayoría de los traders se olvidan de la relación precio-tiempo. Y es que todos estos puntos de interés de acción del precio solamente funcionan si están alineados en la sesión correspondiente con el bias correspondiente, que el bias no es otra cosa que la dirección del precio. Entonces, uniendo todo esto, nos quedaría algo como lo siguiente. Empiezo a operar aquí en la sesión de Nueva York y lo primero que hago es identificar los máximos y los mínimos correspondientes. En este caso, el precio me ha tomado el máximo de Londres, por lo tanto, es muy probable que el precio vaya a querer buscar la dirección contraria, porque aquí está caro y aquí está barato. Es regla de oferta y demanda básica. Además, el precio está llegando a una zona de imbalances que está por acá, tanto este como este, que pueden empujar el precio hacia abajo. Esto lo podemos ver en un gráfico grande, ¿no? Aunque lo pueden ver en cualquier gráfico. Yo estoy usando el de 1 hora simplemente porque me muestra menos velas, o sea, el tiempo más comprimido, ¿no? Generalmente yo opero en 1 minuto, pero esto lo pueden hacer ustedes en cualquier temporalidad. Una vez que yo tenga mi dirección bajista, porque esa es la dirección que yo voy a tomar, yo necesito que el precio me confirme esa dirección. ¿Cómo? Con un cambio de estructura, tal cual como está ocurriendo en esta zona de acá. ¿Ven? Es un cambio de estructura y además me deja un imbalance. ¿Qué es lo que más probable ocurre al precio? Que vaya a buscar estas zonas, liquide, deje nuevos imbalances y el precio vaya a venir a buscar toda la liquidez que está pendiente en la dirección contraria. Entonces, a medida que el precio va avanzando, va a ir dejando rastros de liquidez que se pueden ir aprovechando. ¿Para qué? Para sumarse a los movimientos que hacen los gráficos. Fíjense que lo único que hemos hecho desde aquí hasta aquí es tomar los puntos de liquidez pendientes. Ya luego aquí son la 1 de la tarde. ¿Y qué es lo que hace? Tomar la liquidez anterior. Porque una vez que toma esa liquidez anterior, viene a buscar también la liquidez de acá. Y una vez que toma la liquidez inferior, termina buscando nuevamente la liquidez superior. Estos puntos de liquidez, lo cierto es que si no tienes una estrategia que te defina cómo usarlos paso por paso, es posible que no te sirvan de nada. Por eso aquí tienes una estrategia muy fácil que puedes usar todos los días y si la usas bien,
vas a poder ganar entre 6 y 7 de cada 10 operaciones que hagas. Ve a ver el video ahora.